En Hechos capítulo 13, leo de los viajes de Pablo y Bernabé, su llegada a Antioquía de Pisidia, a la sinagoga donde congregaban los judíos. En medio de ese mensaje, él les dice esta palabra en el versículo 32, presentando el evangelio que predicaba. Ese evangelio que él mismo dice, no debe haber otro evangelio, porque no hay otro evangelio, sino que algunos pervierten y corrompen el evangelio. Sí, hay algunos que traen otro evangelio. Pablo dice que eso entra en la categoría de anatema. Pablo predica un evangelio. En el versículo número 32 de Hechos 13, él dice, y nosotros, refiriéndose a él y sus compañeros, predicadores, también les anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. El evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Mire cómo él dice y desarrolla una idea, una síntesis del evangelio que está a punto de anunciar y predicar, que es el único que anunció, de hecho, durante toda su vida. Él está diciendo que es el evangelio de aquella promesa, la más grande promesa, aquella promesa hecha a nuestros padres. Y a Abraham fue hecha la promesa de la simiente que vendría a reinar todos los reinos de la tierra. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y a David se le prometió de la misma forma que de su descendencia, como dice el versículo número 23, aquí en Hechos 13:23, de la descendencia de este David y conforme a la promesa, porque Dios tiene esto como cosa principal, este plan y este propósito como cosa principal. La historia en realidad de la Biblia es la historia del desarrollo del cumplimiento de esta promesa. Fíjese cómo dice allí, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Nuestro Señor Jesús es Salvador de Israel en primer lugar. ¿Alguien tiene la idea que nuestro Señor Jesús fue a ofrecer la salvación a Israel? Israel no la quiso y de allí nunca más tendrá que ver con Israel desde su rechazo, lo cual no es cierto. Todavía falta que se cumplan las palabras de Pablo cuando anuncia una reconciliación de muchos en Israel en el tiempo de la venida de nuestro Señor Jesús. Así que nuestro Señor Jesús es Salvador a Israel. Los ángeles hablaron eso mismo en su proclama en el tiempo del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Ellos dijeron, serán nuevas de gran gozo para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, o sea Belén, un Salvador que es el Señor Mesías, que es el Señor Mesías. Así que ahí está hablando acerca del Mesías de Israel. Cuando nosotros decimos Cristo, quizás no hallemos la vinculación directa con la promesa antigua de la venida del Mesías. Cristo vendría a ser como un nombre, pero en realidad decir Cristo es decir Mesías, y es mejor decirlo todavía, como suena en hebreo, y el castellano tiene una palabra directa para traducir Mashiach, que es Mesías. Jesús es el Mesías. ¿Pero el Mesías de quién? ¿De los hindúes, de los japoneses? No. Él es el Mesías de Israel. O sea, es alguien prometido a la nación israelita para su bendición. Aquí está diciendo que el cumplimiento de aquella promesa empezó así, en una expectativa grande cuando nuestro Señor Jesús nació. Mire cómo dice allí, aparte de eso, también cuando nuestro Señor Jesús fue resucitado, porque si alguien perdió la esperanza del Jesús que nació en Israel, la recobró una vez que vio al Cristo resucitado, al Mesías resucitado. Dice aquí en el versículo número 33, la cual promesa ha cumplido Dios a los hijos de ellos, a nosotros. O sea, a los descendientes de Israel. Ya vimos que somos todos los descendientes, inclusive los descendientes por la fe, los descendientes de Abraham. Resucitando a Jesús,
como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Claro, no podemos aquí pensar que recién nuestro Señor Jesús fue engendrado al momento de la resurrección. No, Él fue engendrado en María. Él fue traído a la existencia en María. Nuestro Padre Celestial hizo la obra maravillosa de traerlo a la existencia en María. Así que cuando dice aquí, mi hijo eres tú, yo te he engendrado, vendría a ser más que la confirmación que Jesús es el hijo que nació de María. La confirmación de que Él era el prometido. La confirmación que Él era el Hijo largamente esperado por la nación israelita. Aquí dice entonces, la cual promesa Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. Porque el cumplimiento de la promesa a Abraham, el cumplimiento de la promesa a David en Jesús, toma más brillo cuando nuestro Señor Jesús es resucitado. La mala noticia de su muerte para muchos pasa a ser el gozo de su resurrección. Porque eso quiere decir que Dios a Él lo ha escogido, a Él lo ha elegido para que reine sobre las naciones de la tierra. Ahora bien, alguien puede pensar aquí que solamente el cumplimiento de la promesa tiene que ver con que Jesús nazca para morir en la cruz y que sea resucitado. Indica pues que esta redención se completa, esta redención es real. Pero sin embargo, cuando aquí está hablando la palabra en el versículo 32 de lo que se trata el Evangelio es de aquella promesa hecha a los patriarcas. Y la promesa hecha a los patriarcas no era acerca de una resurrección. La promesa hecha a los patriarcas era en verdad acerca de el nacimiento de un descendiente de ellos, escogido por Dios para ser el Mesías. Juan aquí mismo en este capítulo, en el versículo número 25, cuando le preguntaban, o él mismo decía, ¿quién piensan ustedes que soy yo? Decía Juan terminando su ministerio. Juan dice, no soy yo él. No soy yo él. ¿Quién él? El que esperaba Israel, el Mesías. Cuando decía, no soy yo él, está diciendo, yo no soy el Mesías. Cuando nuestro Señor Jesús decía, yo soy, que podría traducirse, yo soy él, estaba identificándose como el Mesías, precisamente en el libro que escribió Juan, para demostrarle a todos, porque ese es el propósito del libro de Juan, según lo dice en Juan 20, el propósito es mostrarle a todos que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Porque creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, uno llega a tener vida. Porque Él es el que da la vida. Ahora, mire cómo dice aquí, no soy yo Él. Es que el prometido no era Juan el Bautista, sino más bien el que vino después de Juan el Bautista, nuestro amado Señor. Él es el prometido. En Él se empiezan a cumplir las promesas de Dios. Por eso el Evangelio no es el Evangelio de cualquier cosa, no es el Evangelio social, el Evangelio pornográfico, el Evangelio achorado, el Evangelio revolucionario o el Evangelio de las riquezas materiales, etc. No, ese no es el Evangelio. El Evangelio está diciendo aquí el apóstol Pablo, el Evangelio es el Evangelio de aquella promesa hecha a los patriarcas de Israel. Es la buena noticia que esas promesas están vigentes, que esas promesas se van a cumplir. Las promesas a Abraham de heredar el mundo, el planeta Tierra. La promesa de que su simiente, es decir, Jesús, sería el rey de toda la tierra. Eso es lo que esperaba Juan. Eso es lo que esperaba Abraham. Eso es lo que esperaban todos los judíos, todos los israelitas. El Evangelio es el Evangelio de aquellas promesas hechas a los padres. Ahora, pero si alguno quiere resistir la verdad aquí en este versículo, porque solamente dice, no, aquí yo veo la relación de la resurrección de Jesús y nada más. Pero esa palabra que se está citando allí, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, viene del Salmo capítulo 2 y el versículo 7. Si vamos a ese salmo, entonces nosotros estaremos leyendo un salmo mesiánico, totalmente mesiánico. Vea cómo dice en el versículo número 1. ¿Por qué se amotinan la gente si los pueblos piensan cosas vanas?
Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Nos recuerda la parábola de las 10 minas que no querían aquellos que Jesús reinara sobre ellos. Nuestro Señor Jesús ciertamente en su segunda venida encontrará gente amotinada, encontrará gente pensando cosas vanas, por ejemplo en derrotarlo. Los reyes de la tierra estarán reunidos en Armagedón. Van a consultar contra Jehová y contra su ungido, o sea, contra su Mesías. Ungido es Mesías en hebreo. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas, que Él no reine sobre nosotros. Pero pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá allá en Armagedón. En el versículo 4 dice, el que mora en los cielos se reirá. El Señor Jehová se burlará de ellos. Claro, porque Jesús tiene el suficiente poder que le es dado para derrotarlos, para tomar el imperio y el poder. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Jesús es el encargado de destruirlos con la espada que sale de su boca, es decir, hablando a ellos en su furor y turbándolos con su ira, que es la ira del Cordero. ¿Por qué se dice que es el furor y la ira de Jehová? Porque nuestro Señor Jesucristo es el agente representante de nuestro Dios que ejecuta la ira de Dios. Dice que Él pisa solo el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y los moradores de la tierra al final se acobardan y dicen, caed sobre nosotros montañas y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono, una teofanía de Dios nuestro Padre, y del Cordero que está a su lado, a su diestra. En el verso 6 dice, pero yo, dice Dios, hablando de la derrota de los hombres rebeldes en Armagedón, he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Jesús será puesto sobre el monte de Sión. Él pondrá sus pies sobre el monte de los olivos o de las olivas para ingresar a Jerusalén. Poner un rey sobre Sión significa poner un rey a reinar en Jerusalén. Un rey en Sión es un rey sobre Jerusalén, la capital del imperio. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, dice el Mesías, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pero luego, ¿qué sigue? Para terminar esa predicación de Pablo, los que le escuchaban sabían el Salmo 2:7 y sabían lo que seguía. Esta es la promesa. Pídeme, dice Dios al Mesías, y te daré por herencia las naciones. Porque la herencia del Mesías son las naciones y nosotros los coherederos coheredamos las naciones. Pídeme, dice el verso 8, Salmos 2:8, y te daré como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, lo desmenuzarás. Esto es lo que nos enseña este salmo. Esto es lo que Pablo está predicando en Antioquía de Pisidia. Él está diciéndole, este evangelio que predico es el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros patriarcas, a nuestros padres. La promesa del reino de Dios en Jesús. La promesa de reinar los confines de la tierra. La promesa de heredar con Jesús esas naciones, esa tierra. Esa es la promesa. De eso se trataba el evangelio que predicaba Pablo. Pablo predicaba el evangelio según el desarrollo de Salmos capítulo 2, desde el verso 1 hasta el final. Y el desarrollo tiene una sola conclusión. Nuestro Señor Jesús, viniendo en su segunda venida a tomar las naciones, porque Él es el que las heredará. Y nosotros estaremos junto a Él, porque también se nos ha prometido que nosotros heredaríamos, los pobres de este mundo, heredaríamos el reino de Dios. Vamos a continuar hablando de este tema precioso, pero desde hoy decido una cosa: predique un solo evangelio, no dos, porque predicar otro evangelio con otras promesas y otra esperanza es no solamente espurio, sino anatema.